El juicio final, estudio número 36, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice la escritura: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La idea de un juicio es algo latente en las Sagradas Escrituras. Lo vemos definido claramente en todo el Antiguo Testamento y es un tema crucial en las enseñanzas del Señor Jesucristo y de sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que el hombre no podrá escapar del juicio de Dios. Tanto los vivos como los muertos se enfrentarán al juicio futuro del Señor como una forma de cobrar por los hechos de esta vida, desde la creación hasta el último día de este orden creacionista, de este orden humano. Después que Jesucristo reine en el milenio sobre este mundo, entonces Satanás será suelto por un poco de tiempo. Nos dice la Biblia de esa manera. Y reunirá a todos los que se unan a él en su última gran insurrección contra Dios. Durante esta última intentona del diablo por dañar los planes de Dios, todas las naciones que se reúnan en ese día amenazando a los santos serán destruidas de forma milagrosa y espectacular por el Señor Jesucristo. Acto seguido, la Biblia nos dice que Satanás será echado en el lago de fuego, juntamente con la bestia y el falso profeta. Por fin se verá cuál es el destino de Satanás y de todos los ángeles que lo siguieron en su rebelión contra Dios. Luego de esto, una gran conmoción cósmica ocurrirá cuando el juicio final se vaya a iniciar, de tal manera que lo único que estará presente en el universo será el gran trono blanco, ya que la tierra y el cielo se retirarán para que solo reine ese gran trono en todo el firmamento, dice la Escritura. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Es aquí entonces donde entra en escena el juicio final. Este juicio nos mostrará cuál será el destino de los ángeles caídos y de todos los seres humanos que se han unido a Satanás a través del tiempo y han puesto su confianza en él, o simplemente han vivido conforme a su extravío. De modo que ocurrirá lo que muchos han negado a través de los tiempos: el juicio final. Muchas personas dicen que no es verdad que un Dios de amor vaya a realizar un juicio contra la humanidad. Bueno, eso suena muy bonito, pero no es justo y no es la verdad. No podemos decir lo contrario de lo que dice la Biblia. Lo que sí es verdaderamente justo es que todos aquellos que han hecho maldad en este mundo y cuyos delitos han quedado impunes por causa de la falta de integridad de los encargados de hacer cumplir la ley, recibirán de parte de Dios el castigo
que verdaderamente se merecen. Todo lo que los hombres hemos hecho en la tierra saldrá a la luz en el día del juicio, ante el gran trono blanco. En este trono blanco no hay forma de evadir el rigor del juez justo que es Dios. Este es un trono sin defecto, es un trono sin tacha alguna, es un trono donde la justicia es verdaderamente imparcial. En ese día final y definitivo no estará el hombre ante el sueño de un ideal de justicia, sino ante la justicia verdadera misma, porque Dios es la justicia. Y solo hace justicia en este mundo el que está de acuerdo con Dios y con su palabra infalible. No hay forma de escaparse de ese juicio o de conseguir alguna concesión, ni mucho menos un indulto. No habrá privilegios en este juicio, pues allí estarán los individuos de todos los estratos sociales. Y la Biblia es muy enfática en ese sentido. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y como este será el juicio más justo, tiene sentido que sea un juicio público, un juicio al que todo el mundo tenga acceso. Allí el Señor mostrará a cada uno lo que le toca a cada cual, y esta será en sí misma una forma de hacer justicia. Esta será una forma en sí de castigo. Quiero que veamos los siguientes 3 tópicos que conciernen al juicio final. En primer lugar, veamos que el juicio final será el juicio de Dios. Será el juicio que se efectuará en el gran trono blanco. Ese gran trono blanco es el trono de Dios y será por lo tanto un juicio justo. Nunca habrá habido un juicio más justo. Aunque es difícil que el hombre pueda realizar un juicio imparcial y tan justo como el juicio de Dios, toda vez que los hombres hayan celebrado un juicio que se pueda llamar justo en este mundo, han sido y serán confirmados y reconocidos por el Señor. Pero toda vez que los hombres celebren un juicio injusto, de la misma forma se exponen al juicio escrutador y severo del Señor, ahora en esta vida, en este tiempo, y en el día del juicio final, con mucha más razón. En el juicio final, Jesucristo será el juez. Así que el Cordero que dio su vida por la humanidad será ahora el que con toda autoridad juzgará a todos los hombres, para dar a cada uno conforme a lo que le corresponda. Lo que el propio Jesucristo dice acerca de esto despeja cualquier duda al respecto. Fíjese lo que dice el Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5, 22 al 27. Pedro, en la casa de Cornelio, expresó las siguientes palabras durante su testimonio que corroboran el papel de Jesús como juez. Él dijo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. El apóstol Pablo también habló
acerca de esta verdad de Jesucristo como juez durante su predicación a los atenienses. Escuche cómo dijo el apóstol: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, versículos 30 y 31. Dios dará la debida retribución a los que desde tiempos inmemoriales se han mofado de la justicia y han atribulado, perseguido y dado muerte a los siervos de Dios. Así lo dice la Escritura. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Veamos en segundo lugar que el juicio final será el juicio de todas las cosas. Todos los delitos que los seres creados han cometido en la tierra desde que Dios la creó serán traídos delante del Señor para ser juzgados. Todas las consideraciones necias de los hombres, todos los planteamientos blasfemos y todas las inconductas serán traídas a la luz delante de todos sus protagonistas. Dice la Escritura: más, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. ¿Creen ustedes que algún impío se atreverá a esgrimir algún argumento a favor de sus propios desvaríos o incongruencias ante la contundencia de la verdad que ha de ser puesta ante sus impávidos ojos en el juicio final? La verdad es que nadie podrá alegar ignorancia delante del Señor, pues allí estará abierto ante nuestros ojos el libro de todos nuestros hechos. No hay nada que no haya de ser manifestado, dice el Señor Jesús. Dice la Escritura: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Lucas 12, versículos 2 y 3. La palabra misma que el Señor Jesús ha hablado juzgará a los hombres en el día del juicio. Y esto es en sí mismo una tremenda declaración para aquellos que piensan que no habrá un juicio. Fíjese lo que dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 47 y 48. Por causa de todo esto, no es una buena idea, entonces, no es un buen negocio rechazar la oferta de salvación que el Señor ofrece al hombre pecador en el día de hoy. Finalmente, el juicio final afectará a todo el mundo sin distinción. Es bueno aclarar que
Este juicio mencionado en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, del que estamos hablando ahora, se refiere al juicio de los incrédulos. Pero esto no significa que los creyentes no seremos sometidos también a otro juicio. Pues el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10 dice que todos debemos comparecer ante Jesucristo para ser juzgados. Fíjese cómo él lo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí termina la cita. Fíjese, aunque la salvación es por gracia, cada uno de los creyentes seremos juzgados o evaluados para poner en evidencia cada una de nuestras acciones y también para recibir del Señor los galardones y las amonestaciones conforme a lo que cada uno haya hecho. Esto es con respecto a los creyentes. Así que el juicio de los creyentes será un juicio diferente del juicio de los impíos. No sabemos cuándo o en qué momento será el juicio de los santos, pero los creyentes no serán juzgados en el juicio juntamente con los impíos, sino que más bien los creyentes juzgaremos a los impíos juntamente con Cristo. Fíjese lo que dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 6:2. Así que estaremos con Cristo en el juicio juzgando el mundo. Los creyentes. El juicio de los creyentes será para recibir de parte del Señor galardones como manera de recompensa, dice la Biblia. Y todo esto ocurrirá en un juicio especial a los santos, tal y como nos dice Pablo, por ejemplo. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. El libro de la vida, que será uno de los libros que se abrirá en el juicio final, no es un libro en el que se anotan nombres y después se borran, sino que el nombre de los que han sido salvos en el pasado, de los que están siendo salvos en el presente y de los que serán salvados en el futuro, ya están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Nuestra deuda de pecado fue saldada cuando Jesucristo murió en la cruz. Y la salvación de cada persona, de cada uno, se ha hecho efectiva el día que lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Es por causa de esto que encontramos en la Biblia expresiones como la siguiente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Por lo tanto, el cristiano no debe temer al juicio final, pues no existe riesgo alguno de ser echado en el lago de fuego, como ocurrirá a los impíos. El juicio final será el verdadero juicio justo que se hará a la humanidad. Y no hay otro juicio como este. Bueno, a la humanidad y a los ángeles también. No se le puede comparar con ningún otro juicio. Es en este juicio que pública y definitivamente Dios hará la separación entre los que son de Él y los que no son de Él. Si leemos en Mateo 25, versículos 31 al 46, donde se habla del juicio de las naciones, veremos la impactante separación final que el Señor realizará. Los de la derecha son los escogidos y los de la izquierda son los perdidos, dice la Escritura. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Y entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41.
Es por el carácter de cada uno que se demostrará a quién pertenece cada cual. Por la manera como vivimos, la forma como hablamos y el tipo de pensamientos que acariciamos. Eso es lo que determina y define a un verdadero salvado. Los hijos de Dios y los hijos del malo tienen marcadas diferencias que los distinguen y los separan ampliamente aquí en la tierra. Pero estas diferencias se van a hacer manifiestas mucho más cuando dejemos este mundo y entremos entonces al mundo espiritual. Podemos razonar de esta manera. Aunque todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, creyentes e incrédulos, tendremos que sufrir el castigo de la muerte física por causa del pecado, pero aún en la muerte física podemos ver cuán diferente es el destino de los malos con relación al destino de los justos. Cuando una persona cristiana muere, su alma va a la presencia del Señor. Pero cuando un individuo inconverso muere, es llevado al Hades, un lugar donde Dios no está, un lugar de tormento, según Lucas 16, 19 al 31. Y cuando llegue el día de la resurrección, será entonces cuando veremos tremendamente la gran diferencia entre una persona salvada y otra no salvada. Pues los creyentes en Cristo que hayan muerto, resucitarán para vida eterna. Y en cambio, los incrédulos serán resucitados para ser sometidos al juicio final. Dice la Escritura, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13. Así que en este juicio final se determinará que los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego. Dice la Escritura. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Querido amigo, querida amiga, si usted desea ser salva, necesita creer en Jesucristo para poder ser librado, librada del castigo eterno que será decretado en el juicio final. Esta es la única manera de librarse de la muerte segunda o el infierno, creyendo en Jesucristo. Que Dios le bendiga.